Toda esta historia da inicio con el Superior Spider-Man y Spider-Man 2099, quienes se ven envueltos en una explosión muy singular, y solo por si no lo sabes, el Superior Spider-Man no es otro que la mente del Dr. Otto Octavius en el cuerpo de Peter Parker, es decir, el Amazing Spider-Man que todos conocemos, pero esa es otra historia. Así que regresando a la explosión, dicho evento hizo que tanto Superior Spider-Man como Spider-Man 2099 viajaran a diferentes tiempos y dimensiones, claro, cada quien por su lado. El Superior fue enviado precisamente al año 2099, donde rápidamente se hace con la tecnología para construir una máquina del tiempo interdimensional, pero cada vez que da un salto llega en el preciso momento y lugar para ver cómo es que el Spider-Man de ese espacio-tiempo ha sido asesinado. Esto continúa por muchos saltos hasta que el Superior entiende que se están cazando arañas a lo largo y ancho de todas las dimensiones. Entonces decide armar un equipo de Spider-Man para poder hacer frente a esta terrible amenaza. Muy pronto se revela el cazador, quien resulta ser un personaje misterioso y extremadamente poderoso. Pero eso no es el mayor de los problemas, ya que este extraño ser tiene familia, quienes se hacen llamar los Inheritors, y todos los hermanos y su padre viven únicamente para alimentarse de Spider-Man. El autor nos plantea que los poderes arácnidos de todos los Spider-Man no son producto del azar, sino que se trata de algo más, algo místico y relevante llamado esencia arácnida. Esto nos deja que sus portadores son conocidos como tótems arácnidos. Es precisamente de esta esencia, de estos tótems, que los Inheritors se alimentan. Conforme avanzan los números, más equipos de Spider-Man se van reuniendo para converger y pelear por la misma causa, la guerra definitiva en contra de los Inheritors. Este cómic nació en la mente de Dan Slott y los lápices de Oliver Coipel, por supuesto bajo el sello de Marvel. Al ser esta una historia especial crossover, además de tener la historia principal, se compone de muchas otras sagas, en donde podemos encontrar títulos como The Amazing Spider-Man, Spider-Man 2099, Superior Spider-Man y Spider-Woman, entre otros tantos. En total, tenemos que toda la historia se compone de 32 números, además de los números exclusivos de Spider-Verse. Esto nos deja toda una miscelánea en cuestión de estilos en cuanto al dibujo. Los dibujantes de los números extras se dan el lujo de experimentar con sus trazos para crear no solo nuevos Spider-Man, sino también nuevos universos. Bueno, de entrada hay que decir que al tratarse de una historia con multiversos, al principio podría ser algo confusa si es que no estás tan familiarizada con este tipo de historias, pero conforme avanzas en la lectura, ves cómo las redes de la historia se van entretejiendo, y aunque no se detienen a explicar muchas cosas, sí se le da el tiempo suficiente a puntos importantes, como el origen de los Spider-Man protagonistas o incluso el de otros Spider-Man sin tanto peso en la historia. Pero al respetar la lectura completa, es decir, con todos los números, uno se da cuenta de cómo algunas cosas pueden llegar a ser redundantes. Se siente como si algunas historias fueran solo relleno. Además, al tratarse de otros cómics, en ocasiones puede llegar a pesar el cambio de estilo tanto en dibujos como en el guión. Aún así, creo que Spider-Verse es una buena historia con una premisa que, aunque ya se había visto antes, hace que la historia se sienta como algo completamente original. Al ser un cómic con tantos universos convergiendo en la misma historia, sus páginas están llenas de referencias no solo al trepamuros, sino a mucha parte de la cultura pop, como por ejemplo en el cómic donde vemos los orígenes de Penny Parker. El número está plagado de referencias al manga japonés, es más, el propio estilo de este cómic se asemeja bastante a uno, y su historia prácticamente es la de Evangelion. Incluso podemos ver a los protagonistas de este manga en una viñeta. Y no solo eso, también nos muestran a los personajes de Ghost in the Shell y la mítica y aclamadísima obra Akira. En cuanto a los Spider-Man y Spider-Woman, nos dejan ver a las arañas de otros universos. Los que me parecieron más interesantes fueron el Spider-Man de la serie El Hombre Araña y sus amigos, el Spider-Man de la terrible serie de Marvel Disney, Spider-Man Ultimate. A este personaje el autor lo usa para hacer una crítica muy sutil a tan mala serie. Vemos al Spider-Man de la serie live action japonesa e incluso lo ponen con todo y su robot Leopardoa. Sale el Spider-Man de Marvel vs Capcom y hasta hace su especial el Maximum Spider. El Spider-Man de la serie animada de 1968 tiene una breve pero importante aparición, e incluso en una viñeta se puede ver a un Spider-Pool. Venom y los demás simbiontes iban a salir en la historia, pero el autor Dan Slott decidió que sería muy complicado poner como aliados a los simbiontes, ya que estos son muy poderosos y la amenaza de los Inheritors se vería menguada. También se tenía pensado incluir a Spider-Boy, creación para la editorial Amalgama, en donde se fusionaron personajes de Marvel y DC. Como ya se habrán dado cuenta, este personaje es la fusión entre Spider-Man y Superboy, pero la razón por la que no se incluyó en Spider-Verse nuevamente fue la cuestión con los derechos de autor. Aún así, esto no fue impedimento para que tuviera su cameo en una de las viñetas del Spider-Verse número 2.
Aquí también aparecerían los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero al parecer y nuevamente algunos problemas con los derechos de autor no dejaron a Slott introducir a estos dos personajes. A cambio de eso, el dibujo del Peter Parker principal, es decir, de la Tierra 616, es muy parecido a Andrew Garfield.